Bueno, decíamos recién, estamos con una consigna que es ¿qué te alegra el corazón? Pero hablando ya sobre las condiciones físicas en las que estamos los argentinos en los tiempos que corren, decíamos, ¿cómo cuidamos el corazón en estos tiempos? Por el estrés, por las noticias, por el modo en que corremos todo el tiempo y porque, claro, permanentemente cambia la alimentación y los hábitos de la gente que cada vez tiene menos tiempo para hacer ejercicio físico o cómo nos relacionamos. Estamos con el doctor especialista en cardiología, el doctor Roberto Kolke, que nos ha venido a comentar un poco sobre los últimos avances de esto del estudio del cuerpo humano y del corazón, ¿no? ¿Cómo lo maltratamos el corazón, doctor? ¿No? Es como si él no nos devolviera nada. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes, hola, muchas gracias por la invitación. Lo de maltratar bueno, es un poco relativo, a veces depende cómo uno lo utilice, que en realidad lo necesitamos permanentemente, la cantidad de latidos que uno tiene por minuto, por hora, por día y por año. No obstante, lo bueno que tiene el corazón, que es un órgano noble, nosotros los cardiólogos lo respetamos bastante y más allá de la especialidad sabemos que suele ser bastante resistente. De cualquier manera, a modo introductorio y respecto a lo que mencionaste de la alegría del corazón y los efectos quizás de las emociones, tanto las gratas como las ingratas, producen cambios hormonales internos que aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la presión arterial y liberan sustancias que pueden ser la mayor de las veces positivas. Pero hablando de las negativas, los temores que uno tiene muchas veces a lo que genera el estrés, hay una lectura para definir primero, una persona relativamente sana, por allí su corazón es más resistente a las emociones y eso es real, eso es confirmable, y las personas que podamos tener algún grado de minusvalía o algún antecedente, ya esas emociones uno tiene que tener un poco más de precauciones. No obstante, científicamente no es fácil de demostrar. Uno lo dice en el consultorio, ¿cómo medimos el estrés? Hay test psicológicos, hay pruebas psicológicas, pero no lo podemos pesar. El colesterol lo medimos en laboratorio, la tensión lo medimos, pero el estrés tiene un componente subjetivo muy elevado, ¿no? Doctor, ¿y cómo se lo puede cuidar al corazón? ¿Cuáles son las prácticas saludables, si es que las hubiera? No, por supuesto que las hay, no vamos a entrar quizás en un perogrullo de lo que muchas veces ya sabemos y manejamos, pero recién también fuera de cámara hablábamos con Hernán y contigo respecto a la actividad física. A ver, las normas generales de tener buen descanso, de tener una actividad física regular y tener el concepto social de contención, es decir, de trabajo y familia, son elementos quizá básicos que para cualquier corazón le viene bien, aunque parezca un tanto inocente, y no he hablado exclusivamente de enfermedad, sino estamos hablando en un concepto de salud. Y siguiendo o tratando de cerrar un poco el hilo, el hecho de tener condiciones que a uno lo inestabilice, sin duda que va a generar mayores posibilidades de cambios en la presión arterial y mayor posibilidad de eventos cardiovasculares. El sedentarismo evidentemente nos fractura a nivel orgánico. Por eso a veces lo más simple es decir, bueno, estaciona el auto lejos de tu trabajo. Bueno, lamentablemente en condiciones de inseguridad no es algo muy recomendable. Tomate la parada de ómnibus no tan cercana, tomate caminata hasta la segunda o la tercera parada, aunque lo ideal uno le diría empezar caminando 30 minutos por día. De todas maneras no es lo mismo decirle 30 minutos por día a ustedes que son delgados, a decirle a alguna persona que tiene 30, 40 kilos por encima, quizás esos 30 minutos por día termine con lesiones en los tobillos, en las rodillas y tampoco le resulte favorable. Claro. O sea, en términos generales el movimiento es bueno para todo el organismo, pero beneficia sobre todo al corazón, ¿no? Sí, y no necesariamente para caminar uno necesita una evaluación cardiovascular, pero sí vale la pena cuando uno llega a los 40 años o tiene antecedentes familiares, padre, madre o tíos, antecedentes familiares de empezar quizá un poco más precocemente, pero alrededor de los 40 años, fundamentalmente el hombre, y de los 50 años la mujer, de tener una idea de cuál es su situación cardiovascular. Aunque no tiene que ir al cardiólogo o al clínico para decirle empiece a caminar. Es decir, claro, es una recomendación que puede hacerlo uno, doctor, desde su casa. ¿Qué pasa con la alimentación? ¿Podemos prevenir patologías al corazón si incorporamos ciertos hábitos vinculados a la nutrición? La sal, por ejemplo, ¿hay un mito o es realidad el tema de la sal? La sal está incorporada en todos los alimentos, aunque no utilicemos el salero. Cada vez más, ¿no? Es tremendo. Está incorporada en los alimentos, sobre todo los facturados, pero claro, no, quizá aún en los alimentos naturales toman un poco la sal de la tierra. De cualquier manera, nosotros es difícil que retiremos la sal, cuando nuestra madre primero le agrega sal,
y después lo prueba. empieza una alimentación, Es cultural. y entonces ya el paladar nuestro se va adaptando a esa condición nutricional. Para contestarte la respuesta respecto al contenido de sal, todo lo que sea moderado no representa una contradicción o una contravención a la salud. Moderado significa que tenga en pequeñas concentraciones. No vamos a hablar de gramos, porque este es un programa quizá un poco para una idea genérica. Distinto de una persona con antecedente de hipertensión arterial que uno dice, sí, restrinja la sal. No hace falta eliminarlo. Creo que hoy ninguna dieta implica eliminar la sal porque es imposible, pero sí reducirlo. Y con una recomendación general, y bueno, consumo moderado. Bien. Bueno, y hay otras enfermedades que repercuten también en el corazón, que hablábamos del estrés recién, hablamos de la diabetes, hablamos de lo que pasa con las consecuencias del cigarrillo también, que el cigarrillo da la sensación de que retrocedió un poco, pero hay mucha gente que sigue fumando, ¿no? Somos duros de entender. El tabaquismo, la mayoría de las personas que fuman han comenzado a hacerlo en corta edad de la vida, en la adolescencia tardía o en la juventud. Y eso implica sumar una cantidad de años de impacto del tabaco. Es decir, cuando uno está afectado a una droga o a algo que hace mal, no lo produce un solo cigarrillo o dos cigarrillos, sino el cúmulo de cigarrillos sostenido a lo largo del tiempo. Esto implica que si uno comienza a los 17, 18 años, a la edad de 40 tiene 22, 23 años, a la edad de 50 tiene 33 años de cigarrillo, por arriba de 4 cigarrillos por día uno tiene la posibilidad de generar un impacto cardiovascular negativo. Por encima de 4 cigarrillos diarios es suficiente para producir impacto cardiovascular. Y si uno lo sostiene a lo largo del tiempo, ¿cuánto mayor? Hay gente que parece, entre comillas, inmune a daño cardiovascular, pero no es cierto, puede estar un poco más protegida genéticamente, pero siempre produce daño. Siempre es bueno, aunque uno no tenga daño o que los estudios cardiológicos le hayan dado bien, siempre es oportuno de reducir e intentar dejarlo a cualquier época de la vida, porque a los años va implicando que nuestro organismo se va desgastando y eso implica de que nuestra capacidad de defendernos ante la misma cantidad de cigarrillos es menor, ante la misma elevación de la presión es menor, ante el mismo grado de estrés es menor. Por eso también, mientras más precoz uno lo deje, siempre va a ser positivo. Doctor, le hago una consulta. ¿Cuáles son los síntomas a los cuales uno debe prestarle atención y huir a la primera guardia que tengamos a mano, considerando también otra cuestión, que es distinto el paro al ataque, ¿no? Porque a veces usamos ese término como si fuesen lo mismo. Bueno, ahí vamos a tratar de dividir los síntomas de alarma. Por allí te estás refiriendo a los síntomas que te pueden estar relacionados a la enfermedad coronaria. En la enfermedad coronaria, en un extremo está el infarto de miocardio y en el inicio están los comienzos de obstrucción de las arterias coronarias. Eso como comienzo de obstrucción pueden dar síntomas o a veces hay personas que llegan muy cerca del infarto antes de tener síntomas. Entonces, hay un periodo que le llamamos subclínico o preclínico, para lo cual está la recomendación. Si uno fuma de los 17 años, tiene 40, por más que no tenga síntomas, es recomendable que se haga estudio. No estoy contestando tu pregunta. Y a veces, la presión de pecho, no tanto la puntada, aunque la puntada puede ser una primera alerta. La respiración entrecortada, la menor tolerancia a subir un piso de escalera o a una pendiente de ejercicio. Algunos días que uno se sienta más fatigado que otros, sobre todo estamos hablando en cuanto a cambio de aire, la percepción de latidos cardíacos que antes uno no lo percibía, son síntomas que a veces uno lo tiene que orientar. Por supuesto están los clásicos dolor de mandíbula, dolor de presión en el cuello, dolor en la boca del estómago. El estómago es un punto o un nudo de Pamir, un nudo álgico que a veces confunde la vesícula, el estómago, los dolores pulmonares o el dolor coronario. Entonces a veces pueden comenzar con un médico clínico o un cardiólogo y que empiece a definir hacia dónde. ¿Y el brazo izquierdo? Toda esa parte izquierda. El brazo izquierdo, el hombro izquierdo, el codo, a veces las muñecas son también síntomas que más frecuentemente se asocian, pero también el hombro derecho o el codo derecho. Es decir, existen enfermedades profesionales que hacen que uno tenga distintos grados de artrosis. Bueno, ahí está por ahí el arte del médico. Si el enfermo o la persona siente algo que dice, este síntoma no me hace acordar, no me parece tan común, y uno por ahí tiene que alertarse. Tampoco hay que subestimarlo. Y a veces también otra cosa, problemas cervicales o dorsales altos, que suelen ser reflejos del corazón, porque las raíces nerviosas terminan todo en la médula espinal y pueden a veces confundirse. Hay personas que van
meses yendo al kinesiólogo Claro. o al traumatólogo, y uno puede tener artrosis, pero al mismo tiempo tener enfermedad coronaria. A veces está en el médico clínico, que a veces sea el primer receptor y que pueda leer o interpretar los síntomas de la persona. ¿Cuáles son las patologías más recurrentes hoy, año 2018, con el modo de vida que tenemos, con el cordobés viviendo como vive y el tipo de consultas que reciben ustedes? Bueno, el cordobés no se separa prácticamente de lo que le llama el mundo civilizado. Si combinamos con las distintas clases sociales, es decir, tanto las clases sociales más altas, que pueden tener relativa más facilidad a lo mejor al acceso a los controles médicos, no escapan por el nivel de estrés o por los mismos excesos nutricionales o desórdenes nutricionales o dietéticos con respecto a la alimentación. El tabaco está igual presente a todos los órdenes de las clases sociales y curiosamente las clases sociales bajas también está habiendo un incremento de la patología cardiovascular porque también son sedentarios, hay más obesidad quizá en la clase social ¿Cada vez más baja jóvenes? y media y cada vez también más jóvenes. Mira vos. Igualmente con respecto al tabaco. Y tu pregunta con respecto al cordobés y la enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular, en realidad, al conocerse más precozmente, va teniendo una tendencia global a reducir el porcentaje. Pero como el número de población va creciendo y la edad de la población se va extendiendo, esto va haciendo que el número total de pacientes vaya aumentando. Claro. O sea, el porcentaje, porque la gente va consultando más, se va reduciendo. Pero también va aumentando el número de incapacitados. Puede decir, ha aumentado 18 veces el número de incapacitados porque tienen infarto y ya no pueden trabajar, o han tenido falla cardíaca, o han tenido bypass coronario, o ya no pueden trabajar, o pueden trabajar con restricciones. Es decir, sobreviven, no mueren como antes, pero tenemos ese incremento de aumento de incapacitados 18 veces con respecto a la muerte en los últimos 10 años, por ejemplo, para tener en cuenta. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Bueno, gracias. Muy, pero muy interesante y hay que cuidar el corazón. Sí, y quería preguntarle, hubo un encuentro muy importante hace poquitos días de cardiología aquí en Córdoba. Sí, yo trabajo en el Sanatorio de Allende como jefe de la unidad coronaria y hace una semana hicimos una reunión prácticamente como parte de la celebración de los 80 años del Sanatorio de Allende, pero dentro de la unidad cardiovascular. Y en el Hotel Sheraton, hemos logrado convocar una excelente convocatoria, así por encima de la que habíamos anticipado. Y lo que necesitamos sobre todo es más que nada, además de la población general, tratar de llegar a todo el cardiólogo medio y de cardiólogos del área grande de Córdoba y de la provincia, que por allí le cuesta más llegar, aunque exista el internet, le cuesta más llegar por allí a los centros de alta complejidad, claro, o a investigadores externos, porque uno pueda a su vez interactuar personalmente, que eso muchas veces a los médicos nos ayuda mucho. El hablar del caso por caso, de la duda específica, claro, que muchas veces uno lo encuentra en la lectura bibliográfica.